Bueno, muchachada, Nacional empató 0-0 ante Danubio en esta reanudación del torneo intermedio. Volvemos a dejar puntos en la tabla anual. ¿Podríamos decir que arrancamos como terminamos la primera parte del año? Yo creo que no. Creo que se vieron algunas cosas positivas, creo que hubo un cierto cambio y principalmente por estas incorporaciones, ¿no? Que le vienen, para mí, le vienen muy bien en lo que es la personalidad de este plantel, que muchas veces lo veíamos muy frágil en muchos partidos que vivimos en la primera parte del año. Creo que tanto Zuculini, Calvo como Arias para mí rindieron muy bien en el día de hoy. Terminaron teniendo momentos en el partido importantes. Una pelota que saca Arias tremenda. Un tiro de afuera que rebota. Creo que fue en Coates, se la desvía y así todo con los reflejos termina sacando la pelota con la mano. Buena personalidad de Zuculini, más allá de lo técnico, cómo ordena la mitad de la cancha, está permanentemente gritándole a los compañeros para ordenar un poco la salida y también el retroceso. Y lo de Calvo también, que arranca jugando como lateral izquierdo y luego termina como central. Cuando cambia tácticamente Baba, que ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar del partido y cómo hace el primer planteamiento el técnico de Nacional. Me parece que Calvo en ese sentido también anduvo muy bien. Me gustaron, las incorporaciones me gustaron, creo que le van a dar mucha fuerza a este plantel del tricolor. Vamos a arrancar con lo que fue el partido y el planteamiento que hace Baba. No estoy tan de conforme con el planteamiento táctico, sino con los jugadores que eligió. Porque poner de carrilero tipo extremo a Cándido izquierdo y a Pavel Núñez como extremo derecho, más allá que Pavel Núñez le ha dado alguna solución que otra en algún partido en ese lado, en ese sector, me parece que ahí era un partido desde el arranque para Rodrigo Martínez por el lado izquierdo y Barcia por el lado derecho. Creo que en el segundo tiempo se vio eso aparte cuando entraron ellos dos y ahí tenía otra frescura el ataque y llegaban con más peligro, porque en la primera parte tuvimos alguna chance, principalmente la del centro que cabecea Calvo y la pellizca Maxi Gómez que pega en el palo. Nacional parecía que no tenía cómo entrarle a Danubio, no sabía cómo entrarle a Danubio. Demoraba mucho a la hora de agarrar la pelota, hacer un contragolpe o una jugada clara. Como muy pesado estaba el equipo en ese sentido y yo por lo menos no veía que llegara una jugada de peligro y mucho menos un gol. Por lo menos en la primera parte la sensación que me dejaba a mí, que en definitiva termina siendo un primer tiempo muy chato. Defensivamente estuvimos muy bien, creo que estuvo muy bien Nacional, y en la mitad de la cancha también, me parece que Zuculini manejó muy bien los hilos de la mitad de la cancha. Claro, los primeros minutos, el que hacía un poco la diferencia a la hora de meter una pelota profunda era Agustín Dos Santos, que espero que esté todo bien y que esté pronto para el próximo partido, que lo tuvieron que sacar a los 8 o 9 minutos porque recibió un golpe, un cabezazo y se pegó con un defensa de Danubio y lo terminaron sacando. Me parece que ahí le termina rompiendo un poco el esquema táctico a Baba, porque claro, en el banco no tiene un jugador parecido a Agustín Dos Santos, que era un poco lo que yo decía en el video anterior cuando armé el 11 ideal de que nos falta un volante de creación más, porque tenemos a Agustín Dos Santos, pero también necesitamos a otro, y bueno, cuando pasan este tipo de cosas, te das cuenta que lo necesitas urgentemente, y estaría bueno que trajeran a alguien con experiencia, ¿no? Que ya tuviera algo de recorrido, porque podía haber sido una solución haber sacado a Agustín Dos Santos por el golpe que tuvo en la cabeza y haber puesto a un jugador, a un volante de creación, y no a Lucas Rodríguez, que es más de contención. Es más, yo lo había puesto junto a Zuculini en el 11 ideal de hace unos días. Y bueno, ahora viendo un poco cómo se planta en cancha y cómo juega Zuculini, me parece que Lucas Rodríguez estar tan retirado por uno de los costados, me parece que no se luce tanto. Me parece que Lucas Rodríguez es más un 5 sólido. Ahí hay que ver determinados partidos si jugás con doble 5 o no. El tema es, por ejemplo, jugás de visitante contra Tigre y ganaste el primer partido, ahí tal vez plantás un doble 5.
pero me parece que hoy no era un partido para doble 5. Y claro, Lucas Rodríguez jugó más de volante, con más llegadas al área, pero no es el fuerte de él. Por eso ahí necesitamos un volante de creación. Boggio no apareció, intentó, tuvo alguna posibilidad de un cabezazo que le levantó Pavel Núñez, pero Boggio no lo sentí perdido, lo vi perdido a Boggio. Creo que no sé si no estaba cómodo con el sistema táctico, con la forma que paró el equipo Baba o sus nuevos compañeros, en el caso Suculini a la mitad de la cancha. No entendí muy bien, pero Boggio lo vi muy bajo, muy bajo. Después, yo creo que la defensa, lo más flojo, por lo menos en la primera parte, fue Rogel, con esa patada que da al borde del área, que fue una jugada, obviamente, que le regalás un tiro libre peligroso ahí, que por suerte no terminó en nada, pero creo que Rogel fue lo más flojito en la defensa, pero vi una defensa sólida, vi una mitad de la cancha sólido. Ahora me parece que tenemos que empezar a trabajar arriba, ¿no? De traer a un extremo y de traer a un volante de creación. Me parece que son dos puestos claves y claro, y tenemos problemas en los laterales, por lo menos en el lateral izquierdo, porque yo había puesto en el video que saqué hace unos días a Cándido de lateral izquierdo, pero ya Cándido no está, ni para lateral, ni para carrilero, ni para extremo, ni para nada. Para mí Cándido es suplente inamovible del banco de Nacional. Me parece que ahí se va a tener que buscar otra solución. Hoy fue el Ojito Rodríguez en la segunda parte. Me parece que hizo bien Baba en cambiarlo, viendo que no estaba dando resultado, que le estaban llegando por todos lados ahí a Nacional. Todas las llegadas peligrosas venían por ese sector, por errores propios de Cándido. No era que la habilidad del extremo de Danubio forzaba a los errores de Cándido. No, los errores de Cándido eran de jugador amateur. O sea, estuvo perfecto en sacarlo y me parece que ahí con el Ojito Rodríguez, ahí otra vez volvió a estar más sólida la defensa. Claro, en la segunda parte, con los dos extremos, tanto con Rodrigo como con Barcia, ahí sí empezó a mostrar otra cosa Nacional, empezó a llegar de otra forma, a ser más punzante. Me parece que en el caso de Maxi Gómez, si bien no convirtió un gol, hizo un muy buen partido, porque en el primer tiempo Nacional no llegaba y él iba a buscar la pelota. Lo vi muy ágil, lo vi muy rápido, físicamente muy bien, muy diferente a la primera parte del año, que eso el equipo en general lo vi muy bien físicamente. Si bien en la segunda parte, en los últimos minutos, recayó un poco físicamente el equipo, pero ni cerca a lo que fue en la primera parte del año, que era un abismo entre el primer tiempo y el segundo tiempo. No vi eso, vi a mucho más parejo, mucho más homogéneo el tema físico, y creo que la personalidad de Suculini y Calvo, eso le da un plus, ¿no? Le da un empuje diferente a los jugadores que están en cancha, que muchas veces necesitan esa inyección anímica y son jugadores con mucha personalidad. Me parece que en ese sentido Nacional se va a ver muy beneficiado. Y después, bueno, Maxi Silvera que entró, tuvo dos claras muy mal definidas, muy mal definidas. Primero la que cabecea, que comete el error. La virtud de él es esperar el error del defensa y estar bien parado, porque le pifea al defensa de Danubio. Pero para mí el error que comete ahí Maxi Silvera es saltar a cabecear. Podía haber esperado perfectamente, tenía todo el tiempo del mundo que le cayera la pelota, o la para o le pega de primera en el aire, pero con el pie, no con la cabeza. Porque ahí ya Goicoechea no tenía mucho que hacer. Claro, le da el cabezazo y si no sos muy preciso en ese sentido, tenés un arquero como el que tiene Danubio, te la va a sacar. Termina siendo en definitiva figura el arquero de Danubio, ¿no? Goicoechea, que termina otra vez siendo figura en un partido contra Nacional. Claro, si no la mandás a guardar, tenés un partido correcto y generás algunas chances y no la mandás a guardar, es lo que pasa, terminás empatando. Es más, tuvimos algún retroceso no muy feliz, que en definitiva Danubio ahí generó algunas jugadas de peligro, que en una disipa el peligro Calvo en un retroceso espectacular, que la pierde Lucas Rodríguez en la mitad de la cancha, que quiso hacer un enganche y la termina perdiendo, y se viene el contragolpe ahí de Danubio y bueno, Calvo apareció ahí con una tremenda corrida, con una barrida para
evitar el centro a la olla para que viniera el delantero de Danubio. Me parece que Nacional, más allá de este 0-0, me parece que hizo mejor las cosas como para llevarse el partido, estuvo mejor que Danubio. Faltó meterla adentro. Las dos más claras la tuvo Silvera. Y Silvera sigue sin estar claro a la hora de definir. Y la otra que tuvo, que sí se la lleva bien, un cabezazo, una habilitación de Maxi Gómez, él se la lleva bien sacando su nombre por encima. Pero después, en vez de, yo qué sé, pinchársela, tirársela por arriba, decidió afirmársele a la pelota y no sé si le picó mal o qué, pero le termina dando una masita ahí al arquero. En definitiva, creo que Nacional cambia un poco lo que es la consistencia del plantel a lo que fue la primera parte, pero faltó un poquito más de caudal a la hora de atacar y bueno, ni que hablar a la hora de la definición. Claro, Maxi Gómez no tuvo nunca una pelota clara como número 9, ¿no? A la hora de definir, siempre fueron forzadas, siempre tuvo que salir del área para buscar la pelota, retrocedió mucho, se abrió mucho por el lado derecho y por el lado izquierdo. Me parece que el número 9, que es el que la manda a guardar siempre, el goleador, lo tenés tan retirado del área. Y bueno, pasan estas cosas que no la terminás embocando. Maxi Silvera y también Barcia. Barcia tuvo una corrida por el lado izquierdo espectacular, pero adelantó la pelota y después no sé qué quiso esquivarlo a mucha velocidad. En vez de pegarla al arco, tratar de pincharla o tratar de levantar un centro, hacer algo diferente. Bueno, quiso esquivarlo y venía a tanta velocidad que se terminó yendo con pelota y todo. No sé, a mí por lo menos, más allá del empate, me gustó la personalidad de Nacional. No me pareció ese equipo de Cristal de la primera parte del año. Es cierto, perdimos 2 puntos, es cierto, no la mandamos a guardar, pero vi al tricolor más sólido. Y bueno, creo que el punto neurálgico de todo esto es Zuculini en la mitad de la cancha y Arias en el arco, porque Arias transmite tremenda seguridad. La pelota creo que fue en el segundo tiempo, que le pegan, rebota en Coates, creo que en el primer tiempo, rebota, pegan en Coates, se desvía y la saca, igual cambia la trayectoria con tremendo reflejo Arias y la saca con la mano. Sinceramente me gustó el partido también del arquero y Calvo también me sorprendió, no lo conocía a este jugador porque Zuculini ya lo había visto en River, ya más o menos lo tenía fichado, pero claro, después ya pasan unos años muchas veces y cuando vienen a Nacional ya para retirarse uno dice, estos vienen entregados, pero no, a mí me gustó el partido de Zuculini. Y bueno, lo de Arias creo que ya se sabía, es un buen arquero, en Cerro Porteño hizo las cosas muy bien y creo que iba a dar resultado. Nunca pensé que ya en el primer partido el tipo se iba a plantar, iba a decir, el arco es mío. Y creo que así lo hizo. Y en el caso de Calvo, que no lo conocía, el costarricense, me parece tremenda actitud, buen pie zurdo, buen timing. Claro, lo puso como lateral izquierdo en el primer tiempo y sí, como lateral ahí capaz que no era lo mejor, pero así todo tuvo alguna llegada, pisó el área, un jugador con mucho temperamento y mucha actitud y va muy bien por arriba. Así que en ese sentido, para mí, aplaudo estas 3 incorporaciones y veo a Nacional un poquito más sólido, más firme en ese sentido. Ahora falta agregarle un poquito más de peso arriba, ¿no? De contratar a un extremo que sea un poquito más picante, más rápido y que tenga algo de gol y un volante de creación. Me parece que son dos puestos que sí o sí tiene que cubrir el tricolor. Pero bueno, lamentablemente hoy empató Nacional. Vamos a ver cómo nos va el próximo viernes ante Wanderers. Jugamos en el Gran Parque Central, que vamos a estar yendo ahí al parque para ver el partido. Ojalá que ahí ya sí se nos dé la victoria. Una lástima porque había empatado Deportivo Maldonado y nos poníamos en la punta de este torneo intermedio. Pero creo que lo que pesa más son los 2 puntos perdidos de la tabla anual, más allá del torneo intermedio, ¿no? Pero no se dio, no tuvimos certero. Maxi Silvera y Barcia creo que fueron las más claras las que tuvieron y no lo pudieron convertir. Así que veremos qué pasa. Vamos a seguir esta semana sondeando el tema de el lateral izquierdo, a ver si lo va a seguir cubriendo
el Ojito Rodríguez, que lo hizo bien, pero creo que necesitamos también un lateral izquierdo, un volante de creación y otro extremo. Me parece que van por ahí las próximas incorporaciones que tiene que hacer Nacional. Decime vos qué opinás, qué viste en el partido de hoy, si te gustó o viste más de lo mismo. Yo, para mí, hubo cambios, pero bueno, capaz que es que uno renueva los ánimos y está positivo en el arranque. Pero yo, para mí, vi muchas cosas positivas. Deja un like, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.